¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo están ustedes? Hola, ¿cómo anda? Bueno, gracias Mariano por aceptarme. Qué poca luz tengo acá en mi casa. Hola Trinidad. Hola. ¿Estamos bien en horario? Sí, ya pasaron 2 o 3 minutos, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Bueno, voy a prender alguna luz en mi casa y iniciamos, porque me veo como en las sombras. A ver ahí, no sería la historieta, ahora mejor. Bueno. Tampoco importará mucho porque voy a compartir pantalla, así que no importa si me veo bien o mal. Chicos, estamos aquí todos presentes. Vamos a empezar la clase del día de hoy, que va a ser sucesión del cónyuge. Si no mal entendí, la doctora Fernández les va a agregar, si ya no lo subió, una clase grabada de legítima en virtud de la suspensión de clases por el duelo del día martes y miércoles por el fallecimiento del doctor París. Así que iba a hacer una grabación de Zoom de la clase de legítima para subírsela porque es una clase importante para ustedes, ¿sí? Así que bueno, voy a compartir mi pantalla a partir de ahora. A ver. Cualquier inquietud me detienen, por favor. Bueno, espero que me estén escuchando bien. Bueno, a ver. Empezamos al maravilloso mundo de las sucesiones, que no deja de tener algunas aristas particulares. Es una materia que, como yo les decía en la primera clase, a mí me encanta familia, sucesiones. Es como más intrincada, tiene otras aristas, es menos vista porque cada vez hay menos sucesiones, pero realmente es un mundo maravilloso y muy entretenido para conversar. Vamos a hablar en el día de hoy de la vocación sucesoria del cónyuge. Aquí les traje una foto de las viudas de los jueves, ¿no? Siempre mató, acuérdense, a los caballeros y siempre las mujeres seguimos vivas. Nada, a tono de chiste nada más. En el caso de la sucesión del cónyuge, en las sucesiones intestadas, el origen de su vocación hereditaria proviene de un acto jurídico que es el acto jurídico matrimonial, de la celebración del matrimonio, del acta matrimonial. Si voy muy rápido me detienen, me avisan y me dicen y bajo un cambio. Del acta matrimonial, a diferencia del parentesco en el cual el origen del llamamiento se encuentra en el ius sanguinis, es decir, en las constancias de las certificaciones o de las partidas de nacimiento. ¿Sí? ¿Qué dice el artículo 2424? Vuelvo un toque para atrás. ¿Quiénes son herederos legítimos? Los herederos legítimos son, esperen que me voy a achicar esto porque no veo nada. Las sucesiones, el heredero legítimo, las sucesiones intestadas se defieren a los descendientes del causante, a sus ascendientes, al cónyuge supérstite y a los parientes colaterales dentro del cuarto grado inclusive, en el orden y según las reglas establecidas en este código. A falta de herederos, los bienes corresponden al Estado Nacional, provincial o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según el lugar en que están situados. A ver, fíjense, acá hay una clave, ¿no? para estudiar esto. El amor desciende, el amor sube y el amor después se ramifica. Esta es como una regla mnemotécnica que yo tenía como para estudiar, ¿no? El amor desciende, después asciende, primero a los descendientes, después a los ascendientes y después se ramifica hacia los colaterales. Y el cónyuge ahí comparte con los descendientes o con las ascendientes en determinadas circunstancias. Pero bueno, ¿quiénes son los herederos legítimos? Los descendientes, los ascendientes, el cónyuge y los colaterales hasta el cuarto grado. En el día de hoy vamos a hablar de la vocación del cónyuge, de los parientes colaterales hasta el cuarto grado y de la sucesión vacante. Bien, entonces, ¿cuál es el origen del llamamiento? El acto de celebración matrimonial, ¿sí? El acto matrimonial, acto jurídico matrimonial. ¿Qué pasa si el cónyuge concurre a la sucesión con los descendientes? Bien. El artículo 2433 dice,
concurrencia con descendientes. Si heredan los descendientes, el cónyuge tiene en el acervo hereditario la misma parte que un hijo. En todos los casos en que el viudo o viuda es llamado en concurrencia con los descendientes, el cónyuge supérstite no tiene parte alguna en la división de bienes gananciales que corresponden al cónyuge prefallecido. El Código Civil sobre esta concurrencia no se aparta de lo establecido por Vélez en el código anterior, en el código modificado, salvo algunas modificaciones de texto de palabras con respecto a la redacción del artículo 3570. Pero sí sigue siendo necesario en el código de Vélez y en el código actual hacer una distinción entre el origen de los bienes propios o gananciales para comprender cuáles son los derechos del cónyuge y cuál es la concurrencia con los descendientes, la que solo se produce en relación a los bienes propios. Esta es una de las excepciones a la determinación o a la indistinción de la naturaleza y del origen de los bienes que establece el artículo 24-25. ¿Qué pasa? Vamos a plantearlo. Si el cónyuge tenía un régimen de comunidad de ganancias y si el cónyuge tenía un régimen de separación de bienes. ¿Cómo concurre allí? Para entender el artículo cómo está redactado. En el caso de que los cónyuges concurren con descendientes y el cónyuge superviviente, supérstite, tenía junto con el causante o habían optado por un régimen de comunidad de ganancias, y aquí unimos familia y sucesiones, se desprende que si la sucesión es deferida, y fíjense que acá empezamos a utilizar palabras que hasta ahora no habíamos utilizado, como deferir, trasladar, ¿no? Pero es una palabra específica de las sucesiones. Si la sucesión es deferida entre descendientes y el cónyuge supérstite y la masa está compuesta solo por bienes gananciales, el cónyuge no tiene derechos hereditarios sobre estos bienes. En cambio, que en la sucesión la masa está integrada por bienes propios, el cónyuge supérstite concurre con el resto de los descendientes como un hijo más. Esto es, se distribuirán los bienes propios en tantas partes iguales como herederos existan. Esto es así en la medida en que el régimen matrimonial que hayan regulado o que haya acompañado o que hayan optado los cónyuges al momento de la muerte sea el de comunidad de ganancias. ¿Sí? ¿Y cómo se explica esto? Y acá les hice un pequeño como resumen de lo que vimos en régimen patrimonial matrimonial. Con la muerte recuerden que es una de las causas de cese de la unión matrimonial. Cesa de pleno derecho el vínculo y la comunidad de ganancias, el régimen patrimonial matrimonial. ¿Y qué es esto de la ganancialidad? Al momento de la muerte, ¿qué sucede? Ingresa al patrimonio el 50% de los bienes de titularidad del cónyuge supérstite y en relación a los bienes del difunto, egresan el 50% de los bienes de titularidad del causante, ingresan en el patrimonio del cónyuge supérstite. Este es el fenómeno que se produce con el régimen de comunidad de ganancias. Se finaliza la unión matrimonial, el 50% que le corresponde sobre los bienes gananciales de titularidad del causante, fíjese que se los puse en calidad de copartícipe en la indivisión, y a su vez ingresa a la masa hereditaria el 50% de los bienes gananciales de su titularidad como consecuencia de la extinción y posterior liquidación del régimen de comunidad, no siendo titular de derechos hereditarios sobre los mismos, es decir, sobre la masa de gananciales de la sucesión. Si concurren descendientes, el cónyuge está absolutamente excluido. ¿Qué pasa con el régimen de separación de bienes? Si los cónyuges hubiesen optado por el régimen de separación de bienes, la sucesión se deferirá solo con los bienes del causante y la concurrencia entre descendientes y el cónyuge supérstite lo será en el total de la masa constituida solo por este tipo de bienes. Entonces, ¿cómo va a heredar? Va a heredar como un heredero más, en partes iguales. Fíjense que acá les hice unos gráficos para entenderlo mejor. Si optamos por el régimen de comunidad de ganancias, ¿qué pasa? Al momento de la finalización de la unión, es decir, por la muerte, se produce la disolución del vínculo matrimonial. Fíjense el rojo, ¿no? En relación a los bienes gananciales, el cónyuge fallecido
y tenemos el cónyuge supérstite. El cónyuge supérstite, la CS, retira el 50% de ese patrimonio como socio de la comunidad de bienes, de la comunidad de ganancias. Bien, perfecto. Lo retira como socio. Y en relación al otro 50% de la comunidad de ganancia, nada le pertenece, si hay descendientes, nada le pertenece. Por eso tenemos 3 hijos, A, B y C, le puse de nombres. El 50% de los bienes gananciales serán repartidos en partes iguales por cada uno de los herederos, de los descendientes existentes. ¿Sí? ¿Qué pasa con respecto a los bienes propios? Y bueno, en relación a los bienes propios, el cónyuge supérstite hereda como un hijo más. Entonces, si teníamos el hijo ABC, vamos a repartir la torta en 4 pedazos. Una para cada uno de los hijos y el cuarto para el cónyuge supérstite. Espero que se entienda. Si no, me dicen y paro, por favor. Si hubiesen optado los cónyuges por el régimen de separación de bienes, bien, no hay calificación de gananciales o de bienes propios, por lo tanto todos tienen la misma calificación y el cónyuge hereda como un heredero más. Por lo tanto, la totalidad de la masa de bienes se divide en tantas partes iguales como descendientes más el cónyuge. Fíjense que acá les puse un caso práctico para que lo podamos entender. A la muerte de Ismael González, el 3 de agosto del 2015, deja un patrimonio que asciende a la suma de 800.000 pesos. No tiene deudas, le sobreviven únicamente sus 3 hijas, Pilar, Belén y Victoria, quienes heredarán a su padre por derecho propio y en partes iguales. Y la cónyuge supérstite, Paola Méndez, con quien mantenía un régimen patrimonial de separación de patrimonios. Los hijos heredan a su padre por cabeza y en partes iguales, y la cónyuge supérstite como un hijo más. Fíjense, Ismael González falleció el 3 de agosto del 2015, tiene 3 hijos, Pilar, Belén y Victoria. Está casado con Paola Méndez, pero con el régimen de separación de bienes. Por lo tanto, todos heredan en la misma proporción. Fíjense que están los 3 hijos más la cónyuge supérstite. Entonces, si el patrimonio total era de 800.000 pesos, le corresponde 200.000 pesos a cada uno de los herederos. Hipótesis 2, les planteé aquí. Se supone en esta hipótesis, en cambio, que el matrimonio se encontraba bajo un régimen de comunidad de ganancias. En este caso, la cónyuge supérstite retirará el 50% de los bienes gananciales en su carácter de socia de la comunidad, siendo excluida por los descendientes en la porción de los gananciales que pudieran corresponderle al causante. En los bienes propios, hereda como un hijo más. Veámoslo en un gráfico. Masa de gananciales, 400.000. Masa de bienes propios, 400.000. Bien, ¿cómo se reparten? Estamos en un régimen de comunidad, recuerden. Segunda hipótesis, régimen de comunidad de ganancias. Entonces, en relación a la masa de bienes gananciales, el 50% lo retira Paola como socia de la comunidad de ganancias. 200.000 pesos retira. El resto de los 200.000 pesos se va a dividir en tantas partes iguales como descendientes hubiesen. Hay 3 hijos, Pilar, Belén y Victoria, se reparten 200.000 pesos en 3 partes iguales, 66.667 pesos a cada una de ellas. En relación a los bienes propios, la masa de bienes propios son 400.000 pesos y dijimos que en este caso, ¿qué pasa con los bienes propios? El cónyuge hereda como un heredero más. Por lo tanto, los 200.000 se dividen entre 4, le va a corresponder 100.000 pesos a cada uno. Bueno, espero que quede claro. ¿Qué pasa si concurre con ascendientes? La segunda posibilidad es que el cónyuge concurra con ascendientes. Bueno, acá es distinta la situación. Acá sí va a heredar en relación a los bienes gananciales. Recuerden que si el cónyuge concurría con los descendientes, no heredaba nada de los gananciales. En caso de que concurra con ascendientes, el cónyuge que concurre con ascendientes sí hereda sobre los bienes gananciales del causante. ¿Por qué? Porque se le reconocen derechos hereditarios sobre la porción de bienes gananciales que integran la masa existente luego de la disolución del régimen de comunidad. Fíjense, yo acá puse el artículo mal. Fíjense el 2434, concurrencia con ascendientes. Si heredan los ascendientes, al cónyuge le corresponde la mitad de la herencia. Esta redacción es similar al Código de Vélez, mejorada en su redacción, pero no se aparta del criterio de concurrencia sobre los bienes. Entonces,
resultando que una vez disuelto el régimen de comunidad de ganancias, tanto de los bienes gananciales restantes como de los bienes propios le corresponde el 50%. Fíjense acá, se los puse en un cuadro para que quede más claro. Sobre los bienes gananciales, el supérstite retirará el 50% como copartícipe de la indivisión al momento de la disolución y liquidación del régimen patrimonial de comunidad de ganancias, y el 50% de los gananciales restantes en calidad de heredero, por lo que retirará del 100% de los bienes gananciales un 75%, o sea, el 50% por socio de la sociedad conyugal, y del otro 50% la mitad, o sea, el 25%. Por eso retira el 75%. Y solo el 25% es lo que se reparte entre los ascendientes. En el caso de los bienes propios, la porción hereditaria del cónyuge a retirar y en calidad de heredero será del 50%, quedando el restante 50% a distribuir entre él o los ascendientes en partes iguales. Entonces, si concurre el cónyuge con ascendientes, retira la mitad de la herencia. La mitad de los, primero, su mitad de cónyuge supérstite es un tema porque es de él, es un derecho propio. Y del otro 50% de los gananciales retira el 50%. Y con respecto a los bienes propios, retira el 50%. Aquí se los grafiqué. A la muerte de Sergio Herrera, el 1 de agosto del 2015, deja un patrimonio que asciende a la suma de 500.000 pesos. No tiene deudas. Le sobreviven únicamente sus padres, Águeda y Estanislao, quienes heredan por derecho propio y en partes iguales, y la cónyuge supérstite, Mariana Martínez, con quien mantenía un régimen patrimonial de separación de patrimonios. Entonces, se muere Sergio Herrera el 1 de agosto del 2015, solo tiene su cónyuge, Mariana, con el cual tenía un régimen de separación de bienes, y tiene sus padres, Águeda y Estanislao. Entonces, en relación a la masa de bienes propios, a Mariana le corresponde la mitad, 250.000 pesos. Y el restante 250.000 pesos se reparte en partes iguales entre sus ascendientes. Estamos en un régimen de separación de bienes, entonces todos son bienes propios. Vamos a la hipótesis 2. Vamos a ver qué pasa en el caso de si hubiesen optado por el régimen de comunidad de ganancias. En esta segunda hipótesis, Sergio Herrera está casado con Mariana Martínez mediante un régimen patrimonial de comunidad. Y ante ello, primero correspondería disolver la comunidad. En este caso, Mariana retiraría el 50% de los bienes gananciales que le corresponden en su carácter de socia, y respecto del 50% de los bienes que le corresponde al causante, sería heredado por sus padres en un 25% cada uno, o sea, un 12,5% cada uno, y el 25% restante sería heredado por la supérstite. En caso de coexistir una masa de bienes propios, se aplica la hipótesis 1. Entonces, con respecto a los bienes gananciales, el 50% Mariana lo retira de los 500.000 pesos que era el total, retira la mitad, 250.000, como socia de la comunidad de ganancias. El restante 50%, la mitad también lo retira Mariana. Entonces, de los 250.000, la mitad son 125, también lo retira Mariana, y sus padres, Águeda y Estanislao, solo retirarán 125.000 pesos dividido entre dos, o sea, 62.500 pesos a cada uno. Bueno, ¿se entiende un poco? ¿Alguien que me diga sí o no, por favor? ¿Mazo? ¿Se entiende? Sí, sí. Profe. ¿Sí? Sí, Perfecto. sí. Bueno, traté de ser lo más gráfica posible para que intenten después mirar los gráficos, y es muy sencillo, ¿sí? Sucesiones es sencillo, son artículos, pero hay que internalizarlo y hay que tratar de deglutirlo, ¿no? Esto, como yo les decía en filiación y acciones de filiación, que hay que hacer gráficos, bueno, en sucesiones es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué dijimos hasta acá? Hablamos de la vocación sucesoria del cónyuge. ¿El cónyuge hereda? Sí, claro que hereda. Es un heredero legítimo, forzoso, el cónyuge. Perfecto, hereda. Bien, ¿cuánto hereda y cómo hereda? Bueno, si está solo y no hay nadie, no hay descendientes, ascendientes, cónyuge hereda todo, esto está claro, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si concurre con los hijos, con descendientes? Entonces, ¿qué hereda? Y bueno, vamos a ver, si hay un régimen de comunidad de ganancias, bueno, va a retirar el 50% de la comunidad porque le corresponde, porque es de él, por derecho propio. Y del otro 50% nada va a recibir. Todo se va a repartir entre los descendientes. Con respecto a los bienes propios, ¿cómo se reparte? Hereda como un heredero más.
¿De acuerdo? Ahora, si habían optado por el régimen de separación de bienes, no hay gananciales y personales, son todos propios los bienes, ¿no? Entonces, sobre eso hereda como un heredero más. ¿De acuerdo? Ahora distinta es la historia, y les estoy haciendo un resumen así para que traten de pensar conmigo lo que dije, a ver si lo habían entendido. ¿Qué pasa si concurre con ascendientes? Concurre con los padres. A ver, si hay ascendientes es porque no hay descendientes, porque los órdenes se van excluyendo entre sí, ¿de acuerdo? Si hay descendientes, los ascendientes no concurren, ¿sí? Están eliminados, no heredan los ascendientes. Bueno, entonces, si el cónyuge hereda con ascendientes es porque no hay descendientes. Bien, concurre con los ascendientes. Si es un régimen de comunidad de ganancias, bueno, retira el 50%, siempre hereda la mitad. Siempre hereda la mitad. Entonces, retira, si es un régimen de comunidad de ganancia, retira el 50% porque le corresponde como socio, y del otro 50% también retira el 50%. Entonces, el 50% del 50% es 25, entonces hereda un 50, retira el 50 como socio, más un 25, 75% de la comunidad de ganancias retira. Y el otro 25, los ascendientes. Respecto a los bienes propios, hereda la mitad también. Entonces, de la totalidad de los bienes propios, retira la mitad. Si hubiesen elegido el régimen de separación de bienes, también retira la mitad. Bien. Exclusión de los colaterales. A falta de descendientes y ascendientes, el cónyuge hereda la totalidad con exclusión de los colaterales. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el cónyuge elimina, es decir, el orden de los colaterales es un orden que no siempre está, digamos, es excluido si hay órdenes preferentes. Por lo tanto, si existe cónyuge, los colaterales no estarían heredando. Por eso hablamos de órdenes sucesorios. ¿Qué quiere decir esto? Significa que el orden se va llamando como en grupo de parientes, ¿sí? El orden sucesorio del causante es en orden de pariente y por lo tanto entre ellos se van excluyendo. Los grupos de parientes que constituyen los órdenes sucesorios se forman con arreglo. Yo por eso reitero esta idea de que el amor desciende, asciende y luego se ramifica, para que entiendan, ¿no? Primero los descendientes, después los ascendientes y luego hacia los colaterales. Y el cónyuge acompaña los órdenes. ¿Estamos? Bien. El cónyuge entonces excluye cualquier participación con los colaterales, no concurre con colaterales. ¿Cuándo el cónyuge no tiene vocación hereditaria? Bueno, y aquí tenemos varios supuestos. Este tema tiene importancia porque es la exclusión de los derechos hereditarios del cónyuge supérstite de la sucesión del cónyuge, no del 50% que le corresponde como socio de la comunidad. El 50% que le corresponde por derecho propio, entonces en relación a eso nunca va a ser excluido. Estamos hablando del resto de los bienes, en el supuesto de que concurra con ascendientes, que le corresponde una parte de gananciales, o sobre los bienes propios, ¿de acuerdo? Que hereda como un heredero más. ¿Cuándo no hereda el cónyuge? Cuando se plantea un matrimonio in extremis, cuando se produjo el divorcio, cuando se produjo la separación de hecho, o cuando se produce el cese de la convivencia como resultado de una decisión judicial. Empecemos por la primera, matrimonio in extremis, 2436. La sucesión del cónyuge no tiene lugar si el causante muere dentro de los 30 días de contraído el matrimonio a consecuencia de enfermedad existente en el momento de la celebración. Si ustedes estuviéramos en clase, empezaría a levantar un dedo. Se tienen que dar todas estas condiciones. En primer lugar, tiene que morir dentro de los 30 días, de celebrado el matrimonio. En segundo lugar, de una enfermedad existente al momento de la celebración. Tercero, que sea conocida por el supérstite. Cuarto, que sea de desenlace fatal previsible, excepto que el matrimonio sea precedido de una unión convivencial anterior. Entonces, este artículo ha sido redactado de una manera, vuelvo a decir, como dije anteriormente, de una forma más clara que en el Código de Vélez.
Pero esta institución ya estaba en el código y el propósito, acá les puse, residía en evitar que el matrimonio sea realizado con la finalidad de servir de causa al llamamiento hereditario conyugal. Y ahí me acuerdo de esas noticias que aparecían en Crónica, de la señora esa mayor que se casaba, no me acuerdo de los nombres, pero eran nombres raros, así como Ruperto, una cosa así, se casaba con el joven de 22, 23 años y la señora después se moría rápidamente. Entonces, nada, no tiene que haber duda de que haya un interés económico en esa unión matrimonial. Digamos, perdón, voy a apagar el teléfono que lo tengo, omití silenciarlo y me suena el WhatsApp a cada rato. Entonces lo que le quería decir es que no puede haber duda de que yo me casé para heredar. O sea, si me casé para heredar, realmente no puedo tener vocación hereditaria porque es indecoroso, porque es antiético, porque falto de moral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a evitar con el matrimonio in extremis? Y forzar un llamamiento hereditario. Pero para que esto suceda tienen que darse determinadas condiciones todas juntas. Ahora, si la muerte se produjo, por ejemplo, el día 31, claramente aquí no hay posibilidad de exclusión hereditaria. Se tienen que dar todas las características. Por ejemplo, que el causante se hallare enfermo al momento de la celebración del matrimonio, y que esa patología tuviese un desenlace fatal, cáncer terminal, por ejemplo, que su muerte se produzca dentro de los 30 días de celebrado el matrimonio como consecuencia de esa enfermedad, que la enfermedad se aquejaba al causante haya sido conocida por el supérstite, y acá lo vuelvo a poner, es necesario que coexistan todas estas condiciones, que tuviese la patología, que la patología tuviese un desenlace previsible y fatal, que se produzca dentro de los 30 días de que se haya contraído matrimonio, y que además todo esto lo supieran. ¿Sí? No será admitido si el acto matrimonial se ha realizado luego de existir una unión convivencial anterior. Es decir, si yo quiero consolidar una situación de hecho anterior, no se aplicará el matrimonio in extremis, ¿no? Muchas veces esos matrimonios furcio, esas uniones de hace tantos años que nunca se casaron, pero que bueno, ya están viejos y que está enfermo y que va a morir y quiero que me herede porque es justo, porque lo construimos todos juntos y porque lo hicimos juntos. Bueno, en ese caso, por supuesto, no se aplica el matrimonio in extremis. Bien. La segunda causal de exclusión hereditaria es el divorcio, y es más que obvio. ¿Por qué? Porque uno de los ceses de la vocación hereditaria claramente es que no haya motivo para ello. Es decir, el divorcio produce el cese de la vocación hereditaria de los cónyuges, sea cual fuere el motivo o la causa que originó al mismo. Y siempre fue así. En el Código de Vélez también, aunque existía el divorcio por causas objetivas o por causas subjetivas, la disolución del vínculo matrimonial también hacía cesar la vocación hereditaria. ¿Por qué? Vuelvo a insistir, porque en definitiva el divorcio hace cesar el vínculo jurídico matrimonial y por ende no existe un título para invocar en la sucesión de quién es el cónyuge. Por lo tanto, claramente carece de vocación hereditaria. También la separación de hecho produce el cese de la vocación hereditaria. Esto fue bastante discutido en el Código de Vélez, vuelvo a decir, porque existían las causales de disolución del vínculo subjetivas y se tomaba a la separación de hecho cuando uno no había dado culpa a la separación y por lo tanto allí fue bastante discutido jurídico-doctrinariamente hablando. En la redacción actual del Código Civil y Comercial no existen dudas. ¿Por qué? Porque hace una adscripción total al divorcio incausado. Por lo tanto, no importa quién tuvo la culpa de la separación, no hay culpa en la separación, no hay motivo en la separación, se terminó el amor, punto, ya está. Entonces, la separación de hecho es un claro ejemplo de cese de la vocación hereditaria. Ahora me pregunto, fíjense acá que se los puse, ¿cuándo se configurará la separación de hecho en un matrimonio que ha resuelto no cohabitar? El cohabitar o no cohabitar no trae sanciones, como la fidelidad. No hay una sanción para la infidelidad en el actual Código Civil y Comercial. Sí para el deber de asistencia, sí hay una sanción, pero no para esto. Entonces, ¿cómo aplica en el caso de que fuese una unión dos cónyuges que decidieron no vivir bajo el mismo techo? ¿Se acuerdan que cuando vieron uniones convivenciales, yo siempre doy el claro ejemplo de
Medinilla y Patricia Sosa, la cantante, la cual ellos decidieron no vivir bajo el mismo techo. Estaban casados, se divorciaron y después se volvieron a casar, pero los dos optaron por vivir en casas separadas. Y ahí no hay una separación, de hecho, no hay una convivencia, pero nadie duda de que hay una unión matrimonial. Por eso tendremos que buscar un elemento en común para determinar si existe o no una unión matrimonial, más allá de la separación de cuerpos, y aquí, fíjense, lo puse, claramente el objetivo es el proyecto de vida en común. Si hay un proyecto de vida en común, hay matrimonio y por lo tanto no hay cese de la vocación hereditaria. Y otro de los supuestos de cese, de exclusión de la vocación hereditaria es el cese de la convivencia como resultado de una decisión judicial. Y acá nos tenemos que ir a los supuestos de exclusión de hogar, en los casos de violencia familiar, por ejemplo, cuando hay una decisión judicial de que dos personas no convivan por un hecho de violencia. Entonces, se aplica para estos. Tiene su ámbito de aplicación en la determinación y toma de resolución por parte de los jueces especializados en materia de violencia familiar cuando disponen la llamada exclusión del hogar o bien medidas restrictivas de tipo cautelares en cuanto al contacto de los cónyuges. Bien, aquí les escaneé un cuadro que me pareció interesante para que entiendan con un resumen de todo lo que estuvimos hablando. ¿Se entendió hasta acá? Sucesión de los cónyuges. Vamos a pasar a la sucesión de los colaterales. Si no escucho nada, sigo adelante, ¿sí? Bueno, sucesión de los colaterales. Dice del 2438 al 2440 está regulada la sucesión. Ay, perdón, ¿alguien me está hablando? Piqui piqui, voy procesando bien, perfecto, profe. Gracias por ampliarme por el chat. Gracias. Perfecto. Entonces, la sucesión de los colaterales. Dijimos, del 2438 al 2440 tenemos la regulación de la sucesión de los colaterales. A falta, dice el 2438, a falta de descendientes, ascendientes y cónyuge, heredan los parientes colaterales hasta el cuarto grado inclusive. La normativa tiene su aplicabilidad siempre en las sucesiones en donde no exista otro orden preferente o no haya existido la voluntad del causante de disponer mediante un testamento de todos sus bienes, ¿sí? O lo hizo parcialmente o no hizo de todos sus bienes. Por lo tanto, fíjense que este será el lugar de los colaterales. Si no hay ascendientes, si no hay descendientes, si no hay cónyuge, heredan los colaterales. Por lo tanto, hablamos de que es supletorio, es un orden sucesorio supletorio y no preferente, ¿sí? ¿Cuál es el orden de los colaterales? 2439, esperen que acá, ¿qué pasa? Acá está. El 2439 dice, los colaterales de grado más próximo excluyen a los de grado ulterior, excepto el derecho de representación de los descendientes de los hermanos hasta el cuarto grado en relación al causante. Entonces, esta norma le da preferencia dentro del parentesco colateral a la rama que surge de los hermanos sobre los demás colaterales. La rama de los hermanos es la primera línea colateral. Entonces, dejan claro que en la sucesión de los colaterales se aplica el principio de proximidad de grados con el límite del cuarto grado, de la misma manera que lo establecía el Código de Vélez. Entonces, los colaterales heredan hasta el cuarto grado, inclusive, y los de grado más próximo excluyen a los de grado más remoto. Fíjense que acá se los puse, ¿no? Bien, la norma deja en claro que en la sucesión de los colaterales se aplica el principio de proximidad de grados con el límite del cuarto grado. Los colaterales heredan hasta el cuarto grado inclusive, los de grado más próximo excluyen a los de grado posterior. Acá les puse como una ayuda a memoria que me sirve a mí, espero que les sirva a ustedes. Considerando las tres líneas colaterales y hasta el cuarto grado, podrán heredar. La primera línea colateral son hermano, sobrino, hijo del sobrino o nieto del hermano. Mire qué feo. A tal punto es una nota personal que está mal escrito. La segunda línea colateral son los tíos y el hijo del tío. Y la tercera línea colateral es el tío abuelo. ¿Es posible la representación? Sí, fíjense que el artículo lo decía. Los hermanos y descendientes de hermanos desplazan a los demás colaterales. Está fijando claramente la prioridad de la primera línea colateral. En la línea colateral, la representación solo tiene lugar
en favor de los descendientes de los hermanos, pero no de los demás colaterales. Por ejemplo, los hijos de un hermano premuerto del causante concurren con sus tíos a la herencia. La norma también agrega que los hermanos y sus descendientes desplazan a los demás colaterales, aunque estén en el mismo grado de parentesco en la línea colateral. Entonces, un tío del causante está en el tercer grado, como lo está el sobrino. Fíjense que el artículo siguiente dice cómo se dividen los bienes entre hermanos bilaterales y unilaterales, lo que antes llamábamos hermanos, hermanos y medios hermanos. Esa terminología del Código de Vélez fue modificada porque estoy hablando de hermanos de doble vínculo o de hermanos de un vínculo, o sea, son hermanos del mismo papá y mamá, o del mismo mamá o del mismo papá. ¿Cómo se dividen en el caso de los colaterales, ¿no? Los hermanos? Primera línea, dijimos que los hermanos tienen preeminencia. Perfecto. ¿Y qué pasa si los hermanos no tienen los dos los mismos papás? En la concurrencia, dice el 2440, entre hermanos bilaterales y hermanos unilaterales, cada uno de estos hereda la mitad de lo que hereda cada uno de aquellos. En los demás casos, los colaterales que concurren heredan por partes iguales. Entonces, entre hermanos, fíjense lo que dice acá, ¿no? Para entenderlo. La primera parte del artículo aclara que es de aplicación a la sucesión que se deferirá solamente entre colaterales. Esto es, que el autor de la sucesión sea un colateral sin otros parientes de orden preferente. Entonces, solo en este tipo de sucesiones donde se aplica la diferencia de la porción hereditaria a distribuir cuando concurren a la misma hermanos de doble vínculo o de un solo vínculo. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cómo sacamos el cálculo de cuánto le corresponde? Bueno, si concurren solo hermanos, esto es lo que quiere decir el artículo, unilaterales y bilaterales, ¿cómo repartimos? ¿Todos nos llevamos lo mismo? Y no es justo que todos nos llevemos los mismos. Los que tienen doble vínculo se van a llevar el doble, y los que tienen un solo vínculo se van a llevar una. Entonces, ¿cómo se los digo en un caso sencillo? Fíjense. Si a la muerte de un colateral que ha dejado como bienes un total de 100.000 pesos, nos encontramos con dos hermanos bilaterales y dos hermanos unilaterales con derechos sucesorios, a fin de otorgarle a cada uno de ellos la porción que el 2440 establece, debemos efectuar la siguiente operación. A los hermanos bilaterales les asignamos en la parte superior de la fracción el número 2. 2, 2. ¿Por qué 2? Por la cantidad de vínculos comunes que tienen. Y a la parte superior de la fracción de los hermanos unilaterales les asignamos el número 1. ¿Por qué el número 1? Por el único vínculo que los une con los otros. Por último, para completar, en la parte de abajo de la fracción, un número, lo que representa el 100% de la masa. Sumamos el total de la cantidad de las partes superiores de las fracciones y en este caso tenemos 4 por los dos hermanos bilaterales y 2 por los unilaterales, los que nos da un total de 6, que debe ser el número que integra la parte inferior de la fracción. Abajo ponemos 6. Entonces hacemos una fracción, volvamos a segundo año de la secundaria, una fracción en la cual tenemos dos hermanos bilaterales y 2 hermanos unilaterales. Entonces, a cada uno, a cada hermano bilateral le va a corresponder 2/6, por el 2 que habíamos puesto arriba, 2/6 a los bilaterales y 1/6 a cada uno de los que tenga un solo vínculo, vínculo de hermanos, fraterno, eso es lo que no me salía la palabra fraterno. Por lo tanto, a los hermanos que de la fracción les tocaba 2/6, sobre los 100.000 que planteamos el caso, le va a corresponder 33.333 periódico a cada uno de los hermanos bilaterales. Y a cada uno de los hermanos unilaterales, la mitad de eso. Por lo tanto, 16.666 periódico. Bueno, es bastante difícil explicarlo así y no tener un pizarrón adelante. Espero que ustedes me estén entendiendo y si no, por eso lo escribí entero, el ejemplo, como para que después lo relean y lo puedan hacer en papel y lo puedan entender. Bien. Por ahí, más o menos sé que es chino, pero más o menos lo están entendiendo. ¿Sí?
¿Zafa más o menos? Bueno, espero que sí. Sí, profe. Ok, perfecto. Vamos a hablar ahora de la sucesión, de la declaración de vacancia, de la sucesión del Estado. Para hablar de la sucesión del Estado, se imaginarán que no tiene que haber ni descendientes, ni ascendientes, ni colaterales, no tiene que haber ningún tipo de pariente. ¿Para qué? Para que ese grupo de bienes pase a dominio del Estado, nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque el llamamiento de los herederos proviene de la ley o de un testamento. Cuando en las sucesiones intestadas o testamentarias no existan personas que tengan derecho a heredar los bienes del difunto, esos bienes pasan a dominio del Estado, le corresponden al Estado. Puede haber herederos, pero puede ser que estos no acepten o renuncien, ¿de acuerdo? Pero tiene que darse el caso de que no haya, o si existiesen, no se presentan o renuncian o expresamente no quieren aceptar. ¿Qué dice el artículo 2440? Frente a esto sucede la vacancia. A pedido de cualquier interesado del Ministerio Público, se debe declarar vacante la herencia si no hay herederos aceptantes ni el causante ha distribuido la totalidad de los bienes legados. Al declarar la vacancia, el juez debe designar un curador de los bienes. La declaración de vacancia se inscribe en los registros que corresponden por oficio judicial. Entonces, tiene que quedarnos claro que no puede existir tenemos que verificar previamente que no existe ningún tipo de heredero, ni testamentario, ni legítimos, que formen dentro de los órdenes sucesorios de la familia del difunto que puedan llegar a existir. Entonces, existirá vacancia, aunque se haya formulado un testamento, si todos ellos renuncian, ¿sí? O en el caso, dice aquí el artículo, de que no se distribuyan la totalidad de los bienes legados. La pregunta será, ¿quién promueve el juicio de vacancia? Pues este es un juicio que se realiza ante un juez, entonces alguien lo tiene que denunciar. Si no hay alguien que lo denuncia, y el Estado no se va a enterar de que existen bienes sin recepción, ¿sí? Por eso alguien lo tiene que denunciar. Y fíjense que se incluye también la posibilidad del Ministerio Público, cualquier interesado o el Ministerio Público. Y tienen que darse estos dos presupuestos, que no haya herederos y en segundo lugar, que el causante no haya distribuido la totalidad de los bienes legados. Los legitimados, les puse aquí, para la solicitud de vacancia son cualquier interesado y el Ministerio Público. Respecto de los supuestos, se debe declarar vacante la herencia si no hay herederos aceptantes, legítimos o testamentarios. Y también procede si el causante ha hecho testamento y no ha distribuido la totalidad de los bienes legados. La vacancia se declara sobre el resto. ¿Qué es lo que tiene que hacer el juez? Designar un curador de esos bienes. Respecto de cuáles son las funciones que le corresponde, en primer lugar tiene que aceptar y efectuar un inventario de los mismos. En segundo lugar, pagar las deudas y los legados, previa autorización judicial. Y a falta de dinero en la herencia, debe proceder a tasar los bienes y a liquidarlos en la medida que fuera necesario para pagar estas gestiones, porque imagínense que el inventario no es gratis, lo hace un martillero, que la tasación también, lo hace un perito tasador, por lo tanto, tiene su costo. Y finalmente, por supuesto, tiene que realizar una rendición de cuentas al juez de la sucesión. ¿Cómo finaliza la liquidación de los bienes vacantes? Dos maneras. La primera y la más común es la venta en público remate por orden judicial, y la segunda es la incorporación de los bienes en especie al patrimonio estatal o provincial o municipal. El Estado recibe los bienes, adquiere los bienes en calidad de poseedor de buena fe, y por lo tanto, si hay alguna persona, heredero, que se presenta con posterioridad, podrá promover la acción de petición de herencia, pero vuelvo a reiterar, como heredero de buena fe, digamos, como el Estado es un poseedor de buena fe, por lo tanto no será responsable la entregará conforme, vamos a verlo cuando hagamos petición de herencia, que los va a entregar la cantidad de bienes como los recibe, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, haciendo un pequeño resumen, así terminamos la clase. La idea es que ustedes tengan en claro en el día de hoy
En el video del día de ayer, la doctora Fernández le tiene que haber dado qué es la legítima, es esa porción, ese conjunto de bienes que le corresponden a determinados herederos forzosos. ¿Y quiénes son los herederos forzosos? Ascendiente, descendiente, cónyuge y colaterales hasta cuarto grado. Conmigo en el día de hoy, iban a ver, estaba programado, intercambiamos los días, ¿sí? La doctora Fernández dio ayer y hoy daba yo porque ya tenía una reunión. El orden del cónyuge, la sucesión del cónyuge y la de los colaterales y la herencia vacante. Con respecto al orden del cónyuge, bueno, lo hablamos recién, hicimos un resumen finalizando la clase, que tiene que ver también con el tipo de bien, el tipo de régimen patrimonial, matrimonial que se hubiese aplicado, si es el régimen de comunidad de ganancias o el régimen de separación. Hay que distinguir si en la concurrencia del cónyuge con los descendientes sobre los bienes gananciales, ¿qué pasa? No concurren. Todo es para los descendientes. En el caso de los bienes propios, concurre como un heredero más. Si se optó por el régimen de separación de bienes, no hay propios y gananciales, son todos propios y concurre como un heredero más. Ahora bien, si el cónyuge concurre con un ascendiente, ¿qué quiere decir? Que no hay ¿qué? Descendientes, ¿sí? Recuerden que el amor baja, el amor sube y después se ramifica. Primero los descendientes heredan. Si no hay descendientes, los ascendientes. Y si no hay ascendientes, ahí vamos a los colaterales hasta el cuarto grado. Y el cónyuge concurre, por eso se habla a veces de que el orden del cónyuge no está dentro de los órdenes primero, segundo, tercero. A veces se habla de que es un orden aparte el del cónyuge. ¿Por qué? Porque concurre con los descendientes y concurre con los ascendientes. Bien, en el caso de que concurra con los ascendientes, recuerden que se va a llevar la mitad de todo. Si es el régimen de comunidad, bien, va a retirar el 50% como socio. Y del otro 50%, ¿cuánto se lleva? La mitad. Y sobre los bienes propios, la mitad. Y si optó por el régimen de separación de bienes, sobre toda la masa, la mitad. Es más sencillo. El cónyuge hereda los colaterales. Entonces, ¿con quién puede concurrir el cónyuge? Con los descendientes, con los ascendientes. Con los colaterales, no, excluye los colaterales. Bien, eso por un lado. En segundo lugar, hablamos de la sucesión de los colaterales. Dijimos que no era un orden supletorio, no preferente, y solo heredaban los colaterales cuando no existiesen ascendientes, descendientes ni cónyuge. Y si heredan los de grado más próximo, ¿sí? ¿Y quién tiene preferencia? Los hermanos. Y planteamos el caso de los hermanos unilaterales y de los hermanos bilaterales, ¿sí? Y finalmente hablamos de la sucesión vacante. ¿Cuándo hereda el Estado? Cuando no hay ni ascendientes, ni descendientes, ni cónyuge, ni colaterales hasta el cuarto grado, o no dispuso, el causante no dispuso de la totalidad de sus bienes, no tiene ni ascendiente, ni descendiente, ni cónyuge, pero hace un testamento e instituye en sus bienes heredero a fulano, o los lega, o dispone de sus bienes, pero hay determinados bienes que no los dispuso en el testamento. Bueno, ahí también entra la sucesión vacante. Para que haya sucesión vacante, alguien la tiene que denunciar. Se tiene que denunciar y puede ser cualquier interesado o el Ministerio Público. Y aquí hay una diferencia con la herencia vacante del Código de Vélez, que se me olvidé de decirlo, en la cual no había una administración provisional o una herencia vacante provisional. Directamente pasa a la administración del Estado. Y si eventualmente el día de mañana se presenta un heredero que tiene derechos, bueno, como el Estado es un poseedor de buena fe, va a tener que interponerse una acción de petición y se entregarán los bienes tal cual o en las condiciones en las cuales se encuentren. ¿Quién va a administrar los bienes? Un curador. Se designa un curador a los bienes que tiene que, primero, tasar, inventariar, pagar las deudas y después lo que sobra se integra al Estado. ¿Cómo se integra al Estado? O se vende en remate, que es la más común, y se integra el patrimonio, o se integran en especie. Bueno, este es un resumen de lo que estuvimos viendo en el día de hoy. Espero que les haya servido. Cualquier duda, a su disposición. Ahora les subo el Power a la página. ¿De acuerdo? Un cariño, chicos. Nos vemos la próxima. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao, chao.